Yo considero que el consentimiento informado es un campo que está en disputa. Es decir, yo lo percibo como que existen muchas disciplinas, muchos saberes, muchos conocimientos que tienen algo que decir con respecto al consentimiento informado. Y eso quiere decir cuáles son las tensiones que uno podría encontrar entre las dimensiones bioéticas y las dimensiones del derecho del consentimiento informado. En la práctica, y voy a entrar por allí, y es lo que vengo haciendo, tengo dos marcos de referencia. Uno que es el conceptual, el epistemológico, que lo voy a tal vez a dejar para el final, y dos que son experiencias de investigación sobre consentimiento informado. He hecho una primera investigación en la práctica de clínica, donde se otorga el consentimiento informado, y en esa primera investigación ya hace algunos años la hice, donde pude observar, tenía 3 tesis, digamos, con las que me enmarqué en este estudio. Una, la primera, que considero y sigo pensando que es así, que el consentimiento informado es una cuestión del respeto a la autonomía de las personas. Y eso significa que si hay una práctica donde se otorga el consentimiento informado, no existe ese respeto de la autonomía de las personas, pues no podemos hablar de consentimiento informado. Dos, tendría yo que decir que si bien y era una sospecha que yo tenía cuando hice esa investigación, comparé 2 escenarios, 2 países, Colombia y Chile, yo tenía la percepción de que si bien en lo legal pudiera determinarse que existe la obligatoriedad de hacer cumplir el consentimiento informado, en realidad en la práctica, ¿cómo se lleva eso a cabo? ¿Eso es real? Y la última tesis que tenía era que un buen enfoque para hablar de consentimiento informado era el enfoque de los derechos humanos. Esto lo he venido elaborando y lo he venido llevando al campo de la investigación. Hoy actualmente estoy haciendo esa investigación en cómo es la práctica del consentimiento informado en escenarios donde se va a hacer investigación, ensayos clínicos en sujetos de investigación en nuestros países. La sospecha también mía era, ¿puedo seguir hablando de consentimiento informado cuando es más bien una introducción foránea? Es decir, en nuestros países podemos seguir hablando del concepto de consentimiento informado como lo vemos en otros lugares. Y evidentemente, ¿con qué me encontré? Me encontré con que convergen, y esto es muy importante, me parece que desde el marco epistemológico donde yo lo puedo plantear, y hay un texto muy hermoso de Armando Andruet al respecto, y es que definitivamente la práctica médica, la práctica de salud, tiene a su vez varias tradiciones. Hay una tradición que es la tradición humanista y hay otra tradición que es la tradición cientista. Y yo debería decir que estas 2 tradiciones convergen incluso en una definición de salud y en una definición de las prácticas de salud. Y cuando uno se encuentra, y con lo que yo me pude encontrar, es que habían tanto profesionales de la salud que estaban enmarcados que concebían el consentimiento informado como parte de su práctica, es decir, como allí en ese nacimiento de su relación médico-paciente era donde emergía el consentimiento informado, mientras que otros perfiles, otros profesionales de la salud, que lo que en realidad, asumiendo de entrada la autonomía de los pacientes, querían darle sentido a los deseos del paciente. Entonces, casi que el consentimiento informado se convierte en un requisito para los 2 lados, uno de manera paternalista, el otro quizás, y es lo que yo puedo decirles a ustedes, como esa intención de legitimar una práctica. Es a través del consentimiento informado que intentamos legitimar una práctica. ¿Qué tipo de legitimación estoy hablando? Pues del respeto de unos valores. ¿Cuáles valores? La autonomía, la justicia, digamos que están todos estos valores, la diversidad. Y bien, eso por un lado, y creo que con eso puedo concluir las 2 experiencias empíricas. Ahora bien, dije en un comienzo que para mí el consentimiento informado es un campo en disputa, y un campo en disputa donde participan varias disciplinas.
Yo podría decir desde la antropología filosófica, desde la política, desde el derecho, desde muchas profesiones de la salud. Y cada uno tendría que decirnos algo con respecto a esto. ¿Cuáles son las tensiones que hay entre el consentimiento informado, las tensiones jurídicas y las tensiones bioéticas? Yo voy a enunciar dos, que creo que son muchas más, pero voy a enunciar dos que creo que vale la pena profundizar. La primera es que el tema del derecho, y más, digamos, si nosotros lo enfocamos desde los derechos humanos, y ahí la cosa va a marcar una diferencia bien importante porque estamos en el terreno moral y el respeto de unos valores morales. Yo diría que en el derecho existe la preocupación por velar que a los sujetos que se le otorgan su consentimiento informado se les respete como mínimo la toma de decisión con respecto a su vida. Y esa toma de decisión que debe ser una toma de decisión razonable, una toma de decisión donde la persona pueda hacer un balance riesgos-beneficios, donde la persona pueda realmente sabiendo a qué se va a enfrentar, cuál es la situación que va a digamos, autorizar. Pero la otra, que es esa dimensión bioética y que la he venido construyendo con estas dos investigaciones que estoy haciendo, es que la dimensión bioética va más allá. ¿Por qué? Porque la dimensión bioética, como lo dijo muy bien Susana, tiene un enfoque de entrada, y el enfoque de entrada, digamos, si es metodológicamente hablando, es deliberativo. Pero además debemos nosotros definitivamente tener una posición pluralista al respecto de la pluralidad, un enfoque multidisciplinario, o sea, no solamente a la bioética. Cuando hablan de bioeticistas y expertos, yo digo, bueno, ¿de qué estarán hablando? Porque cuando uno, en realidad es uno participante más dentro de una cantidad de disciplinas que tienen algo que decir. Un buen bioeticista, en mi opinión, es aquella persona que puede, digamos, coordinar una deliberación, dejar que las personas puedan expresar sus apreciaciones frente a lo que se está planteando, observar que existen puntos de vista distintos. Entonces allí la diferencia y es la discusión que hay, ¿por qué la cantidad de convenios internacionales donde se habla de bioética no son vinculantes? En mi opinión, debería seguir siendo así. Y sé que ahí hay una discusión que podemos hacer y podemos ampliar. ¿Por qué debería ser así? Debería seguir siendo así porque definitivamente de eso se trata. Abrir la participación, abrir a la reflexión y pensar que lo que nosotros podemos hacer son recomendaciones en ese sentido. Un aspecto sumamente importante del tema es lo relativo a que no es solo el que el consentimiento pueda cuidar de las demandas legales que se le puede hacer al profesional, sino que también tiene en el trasfondo la calidad del servicio, lo que implica que de alguna manera se cambie toda la visión que hasta hace un buen tiempo se tiene de lo que debe ser el consentimiento. En una institución, no importa que sea pública o privada, debería existir el documento, pero además del documento mismo, la conciencia de que debe llevarse a cabo el proceso y también la existencia de unas guías de servicios, tanto para los públicos como los privados, que mejoren, que lleven en el trasfondo el mejor funcionamiento y sobre todo que se respeten los derechos de los que reciben el servicio. Las instituciones deberían poner en marcha estructuras muy particulares que en nuestro medio están haciendo muchas falta, que ha habido intentos de llevarla a cabo, sin embargo, han quedado a mitad de camino. O sea, deberían existir como una manera de poder garantizar que todo el proceso de consentimiento se esté dando. Deberían existir en las instituciones, tanto públicas como privadas, todo lo relativo a los comités de ética asistencial, como también los de investigación. De existir, esto podría llevar a que las
se respete todo lo concerniente al tema. Debemos puntualizar, además, en el tema de consentimiento informado, que existen una serie de situaciones en las que se puede prescindir de ese documento, sobre todo. No creer que necesariamente el profesional está obligado a llevarlo a cabo, sobre todo porque con él evitaría problemas legales, donde se le podría reclamar que no ha tomado en cuenta el consentimiento. Hay situaciones como son las urgencias, los privilegios terapéuticos del profesional, cuando estamos hablando de una relación médico-paciente, pacientes o personas que son incompetentes e incapaz, y que eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta, cómo se determina esa condición para entonces poder constatar si se hizo o no como es debido. Pero también existe una situación muy particular cuando los mismos usuarios se niegan a recibir el consentimiento. O sea, a pesar de que se puede establecer como un documento o como un proceso más bien en el que los profesionales deben llevar a cabo, no menos cierto es que en ocasiones, y muchas veces por falta del conocimiento de los derechos que tienen los usuarios, normalmente lo piden de que no se lleve a cabo. En ese caso, pues el profesional no tiene otra opción que no hacerlo. Y obviamente también hay una situación muy particular donde no se le recomienda, o sea, no se le exige lo del consentimiento informado, y es cuando se trata de tratamientos exigidos por la ley. Hay situaciones concretas que por razones de tiempo no vamos a describir, pero entendemos que hay situaciones en que la ley exige que debe ser llevado a cabo, y en todo caso no puede dejar de hacerlo. Pero la posibilidad de corregir una alteración inesperada en el seno de una situación, en una intervención programada, eso también implica que el consentimiento no se lleve a cabo. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva manera de hacer llevar a cabo el ejercicio profesional? Pues justamente respetar la autonomía, dejar el paternalismo atrás y respetar la autonomía que tienen los individuos. Es fomentar también la racionalidad en la toma de decisiones, es entender que no es el profesional el que tiene que imponer su escala de valores, sino que debe tomar en cuenta lo que el que recibe el servicio pudiera opinar, pudiera incluso negarse a recibir el servicio, y el profesional no puede obligar a esa persona. Pero sí tiene el consentimiento informado una función muy importante, que es proteger a todos los sujetos, sobre todo cuando se trata de que no debe el profesional utilizar ni la manipulación, ni la coacción, ni tampoco la persuasión para que se lleven a cabo procedimientos con lo que el usuario no estuviera de acuerdo. Bien, hay otros elementos, sobre todo quiero hacer énfasis en lo de la coacción, que es siempre inaceptable cuando se ejerce sobre una persona que tenga que decidir por sí misma. Llevar a cabo el formulario, que es una de las cosas que más énfasis se da a la hora del aspecto legal, sin lugar a dudas, los formularios pueden ser útiles para ofrecer una garantía adicional al derecho de los participantes en esa relación del servicio que se ofrece y el servicio que se recibe. Sin lugar a dudas, los formularios también aseguran que la persona dispone de una información necesaria, y que es bien sabido por aquellos que lo ponen en práctica que no basta con dar explicaciones en lenguaje técnico, sino con un lenguaje que
que recibe el servicio lo entienda y que se cerciore además de que lo que está tratando de transmitir es comprensible, para que definitivamente la persona que recibe el servicio sea capaz de tomar una decisión. Por último, el documento del consentimiento informado se produce ofreciendo con ello un criterio de protección legal, sobre todo a los profesionales, frente a posibles denuncias por falta de información. Sin lugar a dudas, tenemos un gran reto con el tema del consentimiento informado, y es sobre todo el tener claro en qué consiste, insisto, que no es un formulario, sino un proceso, y que además ese conocimiento nos permita hacer una práctica adecuada. Desde la visión de la práctica, cómo nos forman en la medicina, entramos en un régimen tiránico totalmente, donde hay unos conocimientos, donde primeramente a los médicos nos forman como enviados de Dios, como que somos ese lazo de Dios en la tierra, donde nos elige Dios para que cuidemos y suministremos, impartamos salud a todos los que están aquí. Y desde esa visión y ese conocimiento de acumulación del saber, que tenemos la obligación de salvar vidas, nuestra única obligación es esa, salvar vidas. ¿Desde dónde salvamos la vida? Desde los valores que nos han transmitido durante todo nuestro ejercicio y dentro de toda nuestra formación académica. Pero cuando uno conoce y acepta y ve que cada una de las constituciones parte de lo que es la libertad, ese derecho sagrado de decidir por uno mismo qué quiere y qué debe de hacer, desde qué vida buena yo voy a elegir, entonces tenemos que confrontar cada una de esas normativas que están dentro de nuestro rigen el accionar de nuestro país. Y si vemos la normativa, aparte de que dentro de la formación de los médicos, la bioética ha entrado en muy pocos sitios y hace muy poco tiempo para poder ir formando a esos chicos con un nuevo esquema. La normativa dentro de nuestro país no da espacio para ese verdadero consentimiento informado como ejercicio de la libertad, que es la autonomía. Si revisamos la Ley General de Salud, nuestra Ley General de Salud apenas en el artículo 28, donde se habla de los derechos de los pacientes, dice que uno de sus derechos es tener la información y tener derecho a consentir. Pero cuando vamos a la Ley de Seguridad Social, no vemos nada en relación a lo que es el ejercicio de la autonomía dentro de este nuevo régimen. Y si seguimos revisando, apenas vemos el reglamento de hospitales en su capítulo 4, en su artículo 39 de nuestro reglamento, lo que nos dice es que ciertamente los pacientes tienen derecho a decidir, pero en el artículo que viene más abajo dice, solo cuando sea posible o cuando se considere conveniente. Pero ¿quién decide cuándo es conveniente que usted pueda tomar sus propias decisiones? En un estudio que estamos llevando a cabo ahora mismo, estamos revisando un poco cómo se implementa la autonomía en nuestro nuevo modelo de atención. Nuestra ley de Seguridad Social, 8701, donde nos habla de la implementación de la estrategia de atención primaria como una estrategia de abordaje para la salud, para nuestro sistema de salud. Habla de esos niveles de atención en salud y habla de una red integrada de servicios. Pues este modelo que es tan reciente, desde el 2015, que fue aprobado, que fue promulgado este modelo, cuando usted revisa cada uno de esos valores que sustentan el modelo,
a pesar de que está basado en un modelo de atención primaria propuesto por la UNESCO, por la OMS, donde hay unos principios, cuando se retoman estos principios para asumirlo en el modelo dominicano, llegan con el mismo nombre, pero definido de una manera diferente. Donde hablamos de pluralidad, hablamos de básicamente no de permitir y aceptar nuevos valores para la convivencia, sino hablamos de la participación de varios sectores. Entonces, cuando hablamos de participación, estamos hablando por igual de participación de otros sectores, pero no estamos hablando de cómo nosotros, los pacientes, las personas, pueden gestionar su cuerpo. Y es que usted es libre y usted puede tomar todas las decisiones que quiera, solamente si usted no está enfermo. Desde que usted adquiere una enfermedad, usted no es dueño de su cuerpo. Quien gestiona su cuerpo es el personal de la salud, el que puede decirle en qué momento usted va a hacer cada una de las cosas, a pesar de que podamos nosotros hablar de consentimiento informado y que el marco normativo supuestamente pues lo contempla, pero sí lo contempla, pero no lo operativiza. No es posible operativizarlo en este momento en nuestro país. ¿Por qué? Porque sencillamente está en la voluntad de algunos, una muy buena voluntad de algunas personas que quieren llevar a la práctica este sentimiento, este conocimiento de aceptar la libertad y la autonomía de las personas. Como bien decía Lourdes, muchos creen que es un documento, y todavía peor, es un documento que nos protege a los médicos de las demandas médicas. Y por eso hay que llenar este consentimiento que muchos llamamos consentimiento asustado, porque en realidad lo que hacemos es llenar una cantidad de cosas y obligar a las personas a que nos den una firma, porque entendemos o mal entendemos que si todos esos riesgos que están ahí nos va a librar de una demanda por mala práctica, cosas que sabemos que no tienen nada que ver.